Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2001 historias. Recordarás que te prometí un segundo capítulo dedicado al Escuadrón Lafayette y a sus primeros integrantes, esos jóvenes y valientes norteamericanos que no dudaron en dejar sus vidas para luchar por la defensa de la libertad y la justicia frente a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Y recordarás también que te hablé de la idea inicial de condensar todo en un solo capítulo, pero que era imposible abarcar este fascinante tema de forma justa, dedicando solo un capítulo del podcast. Por tanto, te emplazaba a un segundo capítulo para comprender algo mejor a este grupo de intrépidos y aguerridos voluntarios. Bien, hoy es el día en el que nos volvemos a enfundar nuestros atuendos de pilotos de comienzos del siglo XX para despegar a bordo de uno de los primeros aviones de guerra de los aliados de la Gran Guerra, pero sin peligro de que nos alcancen balas de los Huns. Todo va a ser pacífico, así que no temas, porque además contamos con los pilotos, como pilotos a los compañeros y amigos íntimos de los protagonistas de nuestro capítulo anterior, Norman Prince y George Evans Turner Jr. Te detallo la ruta de vuelo. Primero, conoceremos mejor al héroe francés de la Guerra de la Independencia norteamericana que dio nombre a este escuadrón de pilotos durante la Primera Guerra Mundial, el Marqués de Lafayette. Unas millas más adelante, y tal y como te prometí en el capítulo anterior, conoceremos los nombres y vidas de algunos de los primeros integrantes de este escuadrón Lafayette y amigos personales del héroe y pionero de la aviación de guerra Norman Prince, como lo fue su mejor amigo William Thaw y del que te hablé ya en el capítulo anterior, pero además están Victor Chapman, Kiffin Rockwell, Elliot Cowdein, James McConnell y Edmund Jennett, además de uno de los ases de la aviación aliada durante la Primera Guerra Mundial, además de compañero de todos los protagonistas de hoy, Raoul Loufberry, y que, si recuerdas, ayudó a Norman Prince tras su grave accidente aéreo que le costaría la vida. Ya en pleno vuelo te traeré la vida de varios integrantes de los Flying Corps Lafayette y que sobrevivieron a la guerra, desarrollando cada uno su carrera de forma ligada a las fuerzas aéreas norteamericanas, pero por caminos diferentes. Primero, el que es recordado como primer as de la aviación norteamericano durante la Primera Guerra Mundial, Paul Frank Bauer, y posteriormente Charles Biddle. Charles J. Biddle, un compañero de George Turner. Y por último, posteriormente a estos dos, el piloto Ernest Armand Giroux, que perdió su vida en combate. Y por último, para terminar el capítulo, me gustaría también destacar al hombre que da nombre al Gran Premio de Tenis de París y que también luchó y combatió en la terrible Primera Guerra Mundial como aviador, el conocidísimo Roland Garros o Roland Garros. Como ves, muchos son los protagonistas que nos piden pista para aterrizar en nuestro capítulo de hoy, así que desde mi torre de control vamos a darles paso ya para evitar retrasos aéreos. Abróchense sus cinturones y disfruten de este vuelo porque las vistas les aseguro que van a ser inolvidables. Despegamos. Ya vimos en el anterior capítulo que este primigenio grupo de pilotos voluntarios a favor de Francia durante la Primera Guerra Mundial fue nombrado inicialmente Escuadrilla Americana, una vez que Norman Prince consiguió convencer al gobierno francés de la incorporación de sus talentos como pilotos a las primitivas fuerzas aéreas francesas y como finalmente se les cambió el nombre a Escuadrón Lafayette para evitar problemas diplomáticos, ya que Estados Unidos al comienzo de la Gran Guerra Mundial mantuvo una postura neutral en el conflicto, algo que dentro de la opinión pública norteamericana de la época no terminaba de comprenderse bien. Pues bien, voy a hablarte un poco de este hombre que dio nombre al escuadrón, héroe francés de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, símbolo de amistad entre ambos países, el Marqués de Lafayette. Para esto tenemos que remontarnos a mediados del siglo XVIII, cuando nace en la localidad de Chavagnac, en el seno de una muy antigua familia aristocrática, Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, futuro Marqués de Lafayette. Este joven aristócrata galo, desde joven mostró un fuerte idealismo y admiración por los valores de libertad, justicia y derechos humanos, y con 13 años ya fue nombrado oficial dentro del ejército con el fin de continuar con la tradición marcial de su familia.
A los 19 años, Lafayette se enteró de la rebelión de las 13 colonias, como eran conocidas estas tierras norteamericanas en esta época, contra Gran Bretaña, y rápidamente quedó fascinado por la causa de la libertad e independencia que lideraban, y que este joven consideraba una causa noble. A pesar de las órdenes del rey francés de no intervenir, se embarcó secretamente hacia América en 1777, costeando él mismo el viaje y ofreciendo sus servicios al Congreso Continental, de tal forma que una vez en Filadelfia fue nombrado general mayor del Ejército Continental, aunque sin hombres a su cargo, y se ganó rápidamente la confianza de George Washington, con quien desarrolló una profunda amistad casi filial que duraría de por vida. George Washington, que inicialmente era receloso de los aristócratas europeos que buscaban fama, quedó impresionado con Lafayette por su sinceridad, su modestia y su deseo genuino de luchar por la libertad, de tal forma que vio en él al hijo que nunca tuvo y Lafayette en Washington su modelo moral absoluto. Mantuvieron ambos correspondencia escrita, de la cual se conserva casi toda, prácticamente la mayoría, en un museo dedicado a Washington y la independencia de los Estados Unidos de América, llamado Museo Mount Vermont, donde queda reflejado por escrito el gran afecto que se profesaban. Además, durante la guerra, Lafayette pasó temporadas junto a la familia Washington en el cuartel general, donde la esposa de Washington, Martha, lo trataba como a un hijo adoptivo. En el campo de batalla, Lafayette combatió de forma heroica en batallas cruciales como Brandywine, Monmouth y Yorktown durante el año 1781, siendo herido en combate, pero no por ello dejó de demostrar una valentía excepcional. Además de su aportación militar, fue una pieza clave diplomática y ayudó a convencer a la corte francesa de apoyar abiertamente a los colonos, lo que resultó decisivo para la victoria final sobre Gran Bretaña. Esto ya lo vimos de pasada en el capítulo que dediqué hace tiempo a nuestro rey español Carlos III, el cual vio una ocasión ideal de apoyar a Francia en su lucha contra su enemigo tradicional británico y no dudó en mandar a sus mejores hombres y generosas cantidades de dinero y logística militar para apoyar la causa norteamericana. Más adelante me gustaría en otro capítulo ampliar algo más este periodo histórico, aprovechando el próximo aniversario, el año que viene, de la proclamación de la independencia de los Estados Unidos. Cuando la Guerra de la Independencia Americana finalizó, Lafayette fue premiado con la ciudadanía honorífica norteamericana de por vida y era considerado como un héroe en ambos continentes, símbolo del lazo franco-estadounidense, y regresó a su Francia natal como un auténtico héroe, convirtiéndose en una figura clave del cambio político que estaba por venir. Fue elegido por el rey diputado de la nobleza de los Estados Generales de 1789 y redactó, inspirado en los ideales de la independencia estadounidense, junto con otros hombres de su tiempo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de ser nombrado comandante de la Guardia Nacional de París, encargado de mantener el orden en la capital gala tras la toma de la Bastilla. Convencido del éxito en el gobierno de una monarquía parlamentaria democrática, hoy algo común, como por ejemplo en nuestro país, pero hace 300 años algo totalmente novedoso, trató, como te decía, sin mucho éxito, de mantener una posición moderada entre la monarquía y los políticos contrarios a esta, lo que lo dejó mal parado ante los extremistas revolucionarios y con el tiempo fue considerado demasiado revolucionario por los nobles y demasiado monárquico por los revolucionarios, de tal forma que en 1792 fue arrestado por fuerzas austriacas y pasó varios años en prisión. Se le confiscaron todas sus pertenencias y propiedades, salvando su vida de la guillotina de milagro y gracias a rocambolescas alianzas, además de la influencia decisiva de George Washington por salvar a su gran amigo Lafayette, gesto que este último no olvidaría jamás. Finalmente fue liberado años después por Napoleón, al cual siempre estuvo agradecido, aunque nunca terminó de fiarse de su ideal político, además de no considerarlo líder legítimo de Francia. Pero bueno, eso es otra historia. Tras sobrevivir a la tumultuosa época napoleónica y de la Restauración,
Lafayette se convirtió en un símbolo viviente del liberalismo y de la libertad, de tal forma que durante los años 1824 y 1825 viajó a Estados Unidos por invitación del presidente James Monroe, siendo recibido como un héroe nacional, y recorrió los 24 estados de la Unión, en aquel momento, donde se le homenajeó efusivamente. Murió en 1834 en París y está enterrado en el cementerio de Picpus, París, cubierto con tierra del campo de batalla de Bunker Hill en Boston, un símbolo de su doble patriotismo. Ahora se comprende mejor la elección de su nombre para representar a estos pilotos americanos que querían devolverle el favor a Francia, combatiendo de su parte en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. Un personaje histórico, este Marqués de Lafayette, como vemos, decisivo y pionero en la defensa de la libertad de todos los seres humanos, con permiso de la reina Isabel la Católica, 2 siglos y pico antes. Comentarte por último que él fue el pionero en abogar por la liberación de todos los esclavos, como te digo, con permiso de la reina Isabel la Católica, en manos de los primeros terratenientes americanos, Washington incluido, y gracias a su influencia esta idea fue calando dentro de la mentalidad del momento, y el propio George Washington liberó de hecho a sus esclavos, así como muchos otros compañeros de armas que igualmente, como él, tenían esclavos bajo su dominio. Era una práctica comúnmente aceptada y popularizada dentro de los colonos americanos. Además de esto, Lafayette abogaba por un cuidado y atención humanas a estos hombres, mujeres y niños que eran tratados en muchos casos peor que a los animales, con el fin de aumentar su esperanza de vida y que se les remunerara su labor en los campos de forma que se convirtieran en trabajadores libres. Ahí nació la semilla que un siglo después Abraham Lincoln sembraría con la abolición total de la esclavitud en Norteamérica en 1865. Desde aquí, pues quiero rendir un humilde homenaje a este hombre que fue una inspiración en su lucha por la libertad y el bien, y también para dar nombre a este escuadrón de pilotos que supuso un antes y un después en la historia de la aviación militar de todos los tiempos, el Marqués de Lafayette. Vamos a continuar con el capítulo y, como bien te decía al comienzo de te voy a hablar de varios de los componentes iniciales de este escuadrón de voluntarios americanos que decidieron enrolarse en la Primera Guerra Mundial para luchar por el ideal de libertad y justicia. Muchos de ellos, salvo Prince y Thaw, de los que te hablé en el anterior capítulo, comenzaron su periplo en la Gran Guerra dentro de la Legión extranjera y, en concreto, luchando en las terribles trincheras que surcaban los territorios del Frente Franco-Alemán. De ahí, muchos soldados voluntarios norteamericanos, al enterarse de la creación de un escuadrón aéreo con compatriotas, no dudaron en solicitar su cambio de unidad. Y vamos a comenzar con uno de los amigos personales más cercanos y desconocidos de Norman Prince, y fue Elliot Christopher Cowdery. Nacido un año antes que su gran amigo Prince, en 1886, en el seno de una familia acomodada de Long Island, Cowdery creció rodeado de una estabilidad financiera notable, ya que su padre era un exitoso hombre de negocios. Estudió en la misma universidad que Prince y George Turner, la prestigiosa Harvard, graduándose en 1907, y al estallar la Gran Guerra en 1914 se alistó como voluntario en el Servicio de Ambulancias Americanas de Campo, donde sirvió hasta febrero de 1915, cuando pasó a formar parte del Servicio Aéreo francés, donde coincidió con Norman Prince y William Thaw, que ya formaban parte del mismo, haciéndose grandes amigos los tres. Completó su entrenamiento junto a ellos a bordo de los aviones favoritos de Prince, los Newport, y sirvió en diferentes escuadrones durante los siguientes 8 meses hasta que la escuadrilla americana o escuadrilla Lafayette vio la luz en abril de 1916, como ya vimos en el anterior capítulo. Por su servicio como piloto de guerra fue condecorado con la Cruz de la Guerra, otorgada por el gobierno francés, con 2 palmas, y fue el primer norteamericano en recibir la condecoración de la Medalla Militar Francesa. Sobreviviría a la guerra junto a Thaw, y ambos fallecerían años después, durante la década de los años 30, y ambos de neumonía. Mencionar que su vida después de la guerra siguió ligada a las Fuerzas Aéreas norteamericanas, donde sirvió
con el rango de mayor del ejército y, al igual que su gran amigo Norman Prince, nunca se casó. Su vida siempre estuvo ligada a la aviación. Mencionar aquí una anécdota que he leído en las memorias del general Therold, que escribió años después de la Primera Guerra Mundial sobre estos tres hombres, Prince, Thaw y Cowdin, y es que durante un permiso recibido por los tres para pasar las Navidades de 1915 en sus hogares norteamericanos, la fama les sobrevino por sorpresa y cuando arribaron a tierras norteamericanas fueron recibidos como auténticos héroes por la prensa y sus compatriotas, que los conocían como los Tres Mosqueteros, algo que llamó poderosamente la atención al bando contrario de los alemanes, los cuales dedicaron enormes recursos a espiar todos sus movimientos con idea de intentar persuadirlos de que no volvieran a Francia para combatir por el bando galo. Tanto fue así que se llegó incluso a pedir por parte de periódicos proalemanes una orden de arresto contra ellos, algo a lo que el gobierno norteamericano no prestó atención. Pero antes de todo esto se empleó hasta al propio embajador alemán en Estados Unidos, que coincidió casualmente, entre comillas, con William Thaw en el Hotel Ritz-Carlton de Nueva York, con la idea de tratar de convencerle de lo inadecuado de que unos pilotos americanos entraran en el conflicto bélico, mientras que la posición oficial de su país era neutral. George Therold menciona que Thaw escuchó al embajador con una media sonrisa sin responderle nada, y después de crear un sistema semisecreto de comunicación entre ellos, semicifrado, lograron embarcar rápidamente para Francia, llegando a tierras europeas durante el mes de enero de 1916. Toda una aventura digna de una buena película de espías, ¿no crees? Ya vimos que durante ese mismo año 1916, concretamente en octubre, Norman Prince perdería su vida a causa de un accidente con su Newport, pero este año fue también el mismo en el que varios miembros del mítico Escuadrón Lafayette tendrían un final en su vida terrenal similar a Prince, en su afán de dar todo aquello que tenían hasta sus últimas consecuencias por la victoria aliada. Uno de estos casos fue otro gran amigo y compañero de Prince, Victor Chapman, neoyorquino, asentado en Francia junto a su familia años antes del inicio de la Gran Guerra. Y al comienzo de esta, Chapman decidió alistarse en la Legión extranjera, donde conoció a Norman Prince y a su amigo y también combatiente Elliot Cowdin, del que anteriormente te hablaba, y juntos se unieron para formar el escuadrón americano. El propio Norman Prince remitió una carta a su madre hablando de su gran amigo 3 días después de su derribo, el 24 de junio de 1916, que decía lo siguiente: «Pobre Victor Chapman, había estado desaparecido durante una semana y sabíamos que solo había una remota posibilidad de que fuera prisionero. Me fue de gran ayuda para reunir a la escuadrilla. Su corazón estaba en ello para hacer que la nuestra fuera tan buena como cualquiera en el frente. Víctor era tan valiente como un león y a veces era casi demasiado valiente. Víctor murió mientras atacaba un avión que venía hacia Loup-Berry y hacia mí. Otro alemán no identificado apareció y derribó a Víctor mientras intentaba protegernos. Una muerte gloriosa, cara al enemigo y por una gran causa y para salvar a un amigo». Otro de sus amigos más cercanos y compañero de aviación durante las primeras andaduras del Escuadrón Lafayette fue Kiffin Rockwell, nacido en Tennessee y publicista de profesión, aunque provenía de una familia con una larga tradición militar. Decidió alistarse junto a su hermano Paul, que era fotógrafo y gracias al cual se conservan gran cantidad de fotografías de este escuadrón, como te decía, y se presentaron ambos como voluntarios al servicio en la guerra para el gobierno francés por una carta remitida el 3 de agosto de 1914. Y sin esperar respuesta oficial decidieron embarcar en Nueva York hacia Europa 4 días después para alistarse en la Legión extranjera. Casi un año después fue Kiffin Rockwell herido en una pierna junto a su hermano Paul, el cual tuvo una aparatosa herida en el hombro que le incapacitó para seguir combatiendo, mientras que Kiffin solicitó su traslado de las trincheras que consideraba crueles
máquinas de triturar carne, así es como las definía literalmente, a otra unidad, de tal forma que fue uno de los primeros estadounidenses en ser incorporado al incipiente escuadrón de caza y persecución Lafayette como publicista, además de piloto. Después de numerosas actuaciones muy memorables contra los alemanes a bordo del mítico avión de observación monoplaza Newport, el favorito de Norman Prince, por su manejabilidad, en las que fue condecorado con la medalla militar francesa y la Cruz de la Guerra, siendo además el primero de los pilotos americanos en recibir estas dos insignias muy apreciadas por todo aquel piloto combatiente en esta guerra. Su último combate tuvo lugar el 23 de septiembre de 1916, un mes antes de fallecer Norman Prince, cuando durante un vuelo de reconocimiento Rockwell fue alcanzado por un biplaza alemán, recibiendo un disparo en el pecho con una bala explosiva que lo mató en el acto, mientras que su avión se estrelló entre dos trincheras francesas. Rockwell se convertiría en el segundo aviador estadounidense en morir en combate en Francia después de Victor Chapman y fue enterrado con honores militares en Lisieux-les-Bains, donde siguen reposando sus restos a día de hoy. Otro de los integrantes originales del Escuadrón Lafayette fue James McConnell. Nacido en Chicago en 1887, su padre era juez de aquella ciudad para después convertirse en un rico hombre de negocios en Nueva York y posteriormente de Carolina del Norte. James, que se educó en escuelas privadas, se matriculó en 1907 como estudiante de Derecho en la Universidad de Virginia, pero no terminó sus estudios y finalmente se incorporó a la empresa de ferrocarriles de su padre cuando, por entonces supo del comienzo del conflicto de la Guerra Mundial en Europa, de tal forma que, tal y como dejó por escrito, estas dunas de arena permanecerán aquí para siempre, pero la guerra no, así que me voy. Para McConnell esta experiencia era casi como una cruzada. En enero de 1915 zarpó desde el puerto de Nueva York hacia Francia con idea de alistarse en el cuerpo de ambulancias estadounidenses en el país galo. En una carta a un amigo en 1915 escribió: «Mañana voy al frente con nuestro escuadrón y 12 ambulancias. Estoy viviendo una experiencia gloriosa». Estando ya de servicio, rescató a varios soldados franceses heridos en las trincheras, por lo que el gobierno francés le concedió la condecoración de la Cruz de la Guerra por su valentía al salvar a heridos bajo fuego enemigo. Tiempo después ingresó en el exigente programa de entrenamiento de aviación. Él mismo explicaba los motivos de su cambio en su libro. Siempre estuve convencido de que Estados Unidos debía ayudar en la lucha contra Alemania. Con esa convicción me correspondía claramente hacer algo más que conducir una ambulancia. Cuanto más veía el esplendor de la lucha que libraban los franceses, más me sentía como un embuste, lo que los británicos llaman un vago. Así que decidí dedicarme a la aviación. Ya en octubre de 1915, James McConnell se unió oficialmente a la Unidad Aérea Militar y comenzó su formación a las afueras de Pau, tal y como hicieron nuestros protagonistas del capítulo anterior, Norman Prince y George Turner. Allí los aspirantes a pilotos comenzaban primero recorriendo el aeródromo en aviones Blériot 11 sin alas, apodados Penguins, porque no podían despegar, para luego pasar a aviones de baja potencia con capacidad de vuelo limitada. Una vez que dominaban los controles, el aterrizaje y el despegue, completaban 30 horas de vuelo para recibir su licencia de piloto. Tras aprobar una prueba de altitud, manteniendo una altitud de 6.000 pies durante una hora, realizar 2 pequeños viajes de 64 kilómetros y completar 3 vuelos triangulares. Para estas excursiones, los aviadores novatos usaban únicamente una brújula, un mapa y puntos de referencia en tierra. Debían volar a 2 pueblos distantes y obtener la firma de sus documentos por parte de las autoridades locales antes de regresar a su aeródromo. Posteriormente a esto, las clases teóricas, un curso de 3 semanas de artillería aérea, un intenso y peligroso curso de 4 semanas de acrobacia y combate aéreo y, por último, otra clase de vuelo en formación y en grupo. Su contribución a la guerra, la contribución de McConnell a la guerra, no fue solo bélica, sino a través de sus memorias que fue escribiendo durante el conflicto hasta que todo se recopiló en su libro que antes te hablaba de él,
volando por Francia y que fue publicado por un amigo de Nueva York en su nombre. Aquel libro, junto con numerosos artículos que fue remitiendo a distintas revistas norteamericanas desde el frente, supusieron un cambio en la forma de ver este conflicto por parte de la sociedad estadounidense de entonces y sobre todo por parte de sus dirigentes. De tal forma que Edwin Alderman, presidente de la Universidad de Virginia, donde McConnell había estado estudiando, en una misiva a su padre, el juez McConnell, dijo: «Gracias a él, por fin estamos despertando a la comprensión de que la causa de los aliados es la nuestra». La última misión de James McConnell fue el 19 de marzo de 1917, cuando fue derribado por 2 aviones alemanes. Fue el último piloto estadounidense del escuadrón en morir bajo la bandera francesa antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la Primera Guerra Mundial, en abril de 1917. Tanto el avión como su cuerpo fueron encontrados por los franceses y fue enterrado en el lugar de su muerte, en un prado a las afueras del pueblo de Jussy, y posteriormente fue trasladado al monumento conmemorativo de la escuadrilla Lafayette, cerca de París, por deseo de su padre. En su última carta, encontrada entre sus efectos personales, McConnell escribió: «Mi entierro no tiene importancia, háganlo lo más fácil posible». Toda una declaración del carácter y la decisión de este valiente hombre, ¿no te parece? A continuación te traigo a alguien relacionado con McConnell, la figura del primer estadounidense en morir ya bajo bandera americana, una vez que Estados Unidos decide participar en la Gran Guerra, y este fue Edmund Clinton Jennett. Edmund, nacido en 1896, al igual que George Turner, y cuyo padre era abogado y descendiente del embajador francés en Estados Unidos en 1793, pronto tuvo que dejar sus estudios para trabajar en lo que pudo para ayudar con la economía familiar al trascender su padre cuando contaba con muy corta edad. Con 17 años se alistó en la milicia naval de los Estados Unidos. En 1914, para posteriormente abandonarla con idea de enrolarse como soldado raso en la Legión extranjera en el frente de la Primera Guerra Mundial. En una carta a su madre, en enero de 1915, escribió lo siguiente: «No espero volver jamás, no temo pensar en ello, madre. Puedo dar mi vida con la misma libertad por la bandera tricolor que por la vieja gloria». En la Legión extranjera fue donde coincidió con Kiffin Rockwell y su hermano, de los que antes te hablaba, y gracias a ellos supo de la formación de un escuadrón de pilotos americanos al servicio de Francia, y los siguió entusiasmado, de tal forma que después de un año en la Legión y tras 8 meses después de su petición de cambio, Jennett vio finalmente cumplido su deseo de volar, comenzando su instrucción como piloto en junio de 1916. En enero del año siguiente, en 1917, y ya completado su entrenamiento, se unió al escuadrón Lafayette como cabo, para ascender poco después a sargento, después de completar con éxito 20 salidas en avión. Una de ellas fue precisamente con el anterior protagonista, James McConnell, junto al que volaba sobrevolando ambos las líneas enemigas cerca de Verdun, cuando se encontraron con 2 aviones alemanes que los atacaron obligándolos a separarse. Jennett resultó herido por una bala que le impactó en la mejilla y su avión sufrió graves daños, aunque sobrevivió, mientras que, como acabamos de ver, su compañero no corrió la misma suerte y fue encontrado junto a su avión pocos días después por soldados franceses a pie. Edmund Jennett recibiría la Cruz de la Guerra por esta acción heroica. Además de esto, Jennett era un gran dibujante, lo que le llevó a decorar con escenas de combate aéreo el comedor del escuadrón. Se dice que fue él el que dibujó la cabeza de un indio que se convertiría en símbolo de la escuadrilla, como ya vimos. Tristemente, la carrera como piloto de Jennett finalizaría poco después con 37 salidas, y el 17 de abril de 1917, con 20 años, llevaba de compañero en ese momento a un gran piloto como era Gaul Luckberry, el cual ayudó a Norman Prince el día de su accidente y del cual te hablaré a continuación. Pues bueno, como te decía, Edmund Jennett y Luckberry fueron atacados por defensas antiaéreas alemanas mientras sobrevolaban las líneas enemigas, y debido a las nubes bajas descendieron altitud, lo que los convirtió en un objetivo fácil. Luckberry declaró posteriormente que vio a Jennett girar, pero lo perdió entre las nubes. Tras el regreso de este a la base, se recibió el aviso de que Edmund Jennett se había estrellado en una carretera a pocos kilómetros de las líneas francesas. Jennett fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio militar de Ham, en el Somme, en medio de una fuerte tormenta de nieve.
Su último deseo fue ser enterrado envuelto en la bandera francesa y que su ataúd estuviera cubierto con las banderas francesa y estadounidense para mostrar que morí por los dos países. Tras finalizar la guerra, Genet, junto con otros miembros de la escuadrilla Lafayette fallecidos en combate, fueron enterrados. Los restos de Genet y de otros miembros fueron enterrados de nuevo en el cementerio conmemorativo de la escuadra de Lafayette en Marne-la-Coquette, a las afueras de París. A continuación voy a hablarte de uno de los integrantes más misteriosos y a la vez admirados del escuadrón Lafayette, dicho incluso por sus propios compañeros, y este es Raoul Lufbery. Y es que Lufbery fue una de las figuras más respetadas de la aviación de la Primera Guerra Mundial. No destacó solo por sus victorias aéreas, sino por su carácter, su disciplina y su papel como maestro de toda una generación de pilotos del escuadrón Lafayette. Nacido en 1885 en Francia, su padre, y químico de profesión, era estadounidense, mientras que su madre era francesa. Educado en el país galo durante su infancia, con 19 años decidió recorrer el mundo y antes de que estallara la guerra en 1914 se ganaba la vida como mecánico y copiloto del aviador francés Marc Purpoux. Esta experiencia práctica lo convertiría en un piloto excepcionalmente técnico y prudente, además de que su conocimiento mecánico le daba una ventaja enorme, ya que entendía el avión como una extensión de sí mismo. Inicialmente, al no contar con estudios superiores, comenzó sirviendo en la guerra como mecánico de aviones, pero tras la muerte de su gran amigo, fallecido en combate, Marc Purpoux, decidió vengarse y recibir la dura instrucción necesaria para convertirse en piloto de guerra. Al crearse el escuadrón Lafayette en abril de 1916, Lufbery se convirtió en uno de sus pilotos más experimentados, volando los Nieuport 11 y 17 y posteriormente los Spad 7. Aunque nunca las escribió formalmente, se le atribuye una serie de principios tácticos muy influyentes, como son: mantén siempre la altura, nunca ataques sin una ruta de escape, no persigas al enemigo hasta quedar aislado, la supervivencia es tan importante como la victoria. Estas ideas marcaron la transición del combate aéreo romántico a uno moderno y profesional. Mientras otros buscaban gloria, Lufbery buscaba volver vivo y enseñar a otros a hacerlo. No era temerario ni agresivo en exceso y prefería ataques calculados desde tener ventaja de altura. Con todo ello, se le considera un as de la guerra, contabilizándole 17 victorias acreditadas, aunque sus compañeros de aviación relataron muchos más casos de derribo de aviones alemanes realizados por él, que no se le atribuyeron oficialmente, llegando en este caso a entre 25 y 60 derribos. Para 1918 estaba ya considerado como una leyenda, a pesar de lo cual no buscó mando ni protagonismo, seguía volando misiones y enseñando. Su último vuelo fue el 19 de mayo de 1918, durante un combate cerca de Toul, cuando su Spad 13 fue alcanzado y se incendió en pleno vuelo. En un acto desesperado se arrojó del avión para escapar de las llamas, trascendiendo posteriormente a causa de chocar contra el suelo. Fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio de aviadores de Sebastopol, en Francia, y posteriormente sus restos se trasladaron a un lugar de honor en el Memorial Lafayette de París. Su final conmocionó profundamente a los pilotos estadounidenses y franceses. Muchos pilotos dijeron después de él: si volabas como Lufbery, vivías más tiempo. Desde aquí nuestro homenaje a este hombre de origen sencillo y que se ganó a base de talento y humildad un reconocido hueco dentro de la aviación de todos los tiempos. Voy a hablarte ahora de varios pilotos componentes de los Flying Corps Lafayette, compañeros del teniente George Turner, que le acompañaron en el 103 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas Americanas, conformado en febrero de 1918, junto al Escuadrón Lafayette original, y que el propio George Turner mencionaba en sus cartas relatando su día a día con ellos durante la guerra. Todos ellos, al igual que él, sobrevivieron a la contienda bélica, salvo el último nombre que te traeré, y sus vidas merecen ser mencionadas aquí. Y el primero de todos es Paul Frank Bauer, que se convirtió en el primer miembro de un escuadrón
del servicio aéreo estadounidense en derribar un avión enemigo en combate aéreo y posteriormente en el primero en convertirse en un as. Nacido en Indiana en 1894, es decir, 2 años mayor que George Turner, Baer creció en una modesta familia del medio oeste americano, pero no le faltaba ambición por prosperar, de tal forma que al poco de estallar la Gran Guerra, Baer se ofreció como voluntario para unirse a una nueva generación de combatientes, primero del ejército francés y posteriormente como miembro del Escuadrón 103 o Escuadrón Lafayette en 1918. Baer logró su primera victoria el 11 de marzo de ese año al derribar un caza alemán Albatros cerca de Reims. 2 días después, el propio Frank Baer relató el episodio en una carta a su padre, en la que relataba con detalle y emoción cómo había sido la experiencia bélica. Desde Indiana, gracias a un reportero de la agencia Associated Press, se supo la reacción de Mabel, la hermana de Frank, al enterarse de la noticia. Mamá estará muy orgullosa de él cuando se entere. Siguió contabilizando victorias hasta que un mes y medio después, a finales de abril del 18, se convirtió en el primer as norteamericano con un total de 227 horas de vuelo contabilizadas, así como 9 derribos confirmados. Frank Baer destacaba por su agresividad controlada, excelente puntería y gran sangre fría en situaciones extremas. Además, aplicaba tácticas de boom and zoom. Atacaba desde arriba, disparaba con decisión y se retiraba usando la velocidad para evitar quedar atrapado. Era eficiente y letal, muy en la línea de la nueva aviación de caza estadounidense que entonces estaba empezando a desarrollar, algo que George Turner también mantenía en sus incursiones y el cual destacaba de Baer en sus misivas a su familia como un experimentado piloto y muy inteligente con numerosas victorias en su haber. En una de esas cartas, fechada el 23 de mayo de 1918, el teniente George Turner relataba con detalle a su familia una incursión aliada en la que participó en territorio alemán, en la que Baer y otro compañero fueron dados por desaparecidos. Posteriormente se supo que fue derribado por fuerzas alemanas tras un combate aéreo intenso y aunque sobrevivió al impacto fue capturado y pasó varios meses como prisionero de guerra en Alemania, algo que el propio Turner describía como algo que aun siendo malo era una cosa que podría terminar pasando tarde o temprano. Paul Frank Baer sufrió unas duras condiciones de cautiverio bajo los alemanes, pero mantuvo su reputación de líder entre los cautivos, siendo liberado tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918 para poner fin a la contienda bélica, a la Primera Guerra Mundial, y volver a su hogar en Indiana al año siguiente como un auténtico héroe. Fue reconocido por el gobierno estadounidense con la Cruz del Servicio Distinguido y con la Cruz de la Guerra Francesa por su heroico servicio durante el combate bélico. Paul Baer, después de regresar a los Estados Unidos, al acabar la guerra, continuó volando en diversas funciones, como por ejemplo piloto de pruebas para Ford Motor Company, inspeccionando aeropuertos en Sudamérica para Pan American, y fue inspector aeronáutico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En 1930, Paul Baer se convirtió en piloto de la Corporación Nacional de Aviación de China. Volaba de Nankín a Shanghái el 9 de diciembre de ese año, cuando, durante un despegue, en mitad de una intensa lluvia, su avión chocó contra el mástil de un junco en el río Huangpu y se estrelló, muriendo 3 de las 7 personas a bordo del avión. Paul Baer era uno de ellos, con 36 años. Fue enterrado en su localidad natal, Fort Wayne, en Indiana, donde sus restos descansan a día de hoy. Honor desde aquí a este héroe de la Primera Guerra Mundial. Ahora te traigo a otro compañero de George Turner, del cual hablaba también en sus cartas, y es Charles J. Biddle, ya que fue uno de los ases de caza estadounidenses más conocidos de la Primera Guerra Mundial y a la vez una figura singular por su origen aristocrático, su trayectoria internacional y posteriormente al conflicto bélico mundial. A pesar de haber sobrevivido milagrosamente vivo de un ataque alemán, tal y como el teniente Turner relató en sus cartas, vamos a conocerle algo mejor.
Nacido en 1890 en una de las familias más aristocráticas de Filadelfia, Weidel contaba con una educación refinada, graduándose primero en Princeton y posteriormente como abogado en Harvard, y al igual que Norman Prince y George Turner, hablaba fluidamente francés, al igual que nuestros dos anteriores protagonistas. Además de esto, como Prince y Turner, formó parte del primer grupo de voluntarios estadounidenses que sirvieron como parte de las fuerzas aéreas francesas antes de la entrada de Estados Unidos en la Gran Guerra, siendo asignado junto a Turner en el 103 Escuadrón, conocido como el Escuadrón Lafayette. Weidel no era temerario y su estilo se parecía mucho al del ya mencionado Raoul Louverture, de tal forma que sus compañeros lo describían como frío, elegante y absolutamente fiable. Algo que no le impidió sufrir un aparatoso accidente en tierra de nadie cuando fue alcanzado por aviones alemanes. George Evans Turner relataba con detalle en sus cartas que a mediados de mayo de 1918 fue herido en una pierna y forzado a aterrizar en esta llamada tierra de nadie, es decir, el territorio que existía entre trincheras alemanas y británicas. 2 minutos después del aterrizaje, su avión fue bombardeado por los teutones, cuando tuvo que arrastrarse boca abajo, escondiéndose en los agujeros causados por los proyectiles aéreos, inundándose hasta el cuello de agua sucia, y finalmente pudo abrirse así paso hasta llegar a las trincheras británicas, donde un grupo de sanitarios irlandeses lo trasladaron inmediatamente al hospital de campo más cercano para tratar las heridas de gravedad que tenía en la pierna. George Turner, que relató esto que te acabo de leer tal cual te lo acabo de decir, describe esto como uno de los mayores y afortunados escapes desde tierra de nadie. Estamos de acuerdo con el teniente, ¿no crees? Tras la guerra, Weidel pasó a ejercer como abogado durante toda su vida, llevando varios casos de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Fuerzas Aéreas estadounidenses, así como de sus familiares hasta su fallecimiento décadas después. Por último, te hablaré de un hombre que el teniente Turner mencionó en sus cartas, el piloto Ernest Armand Giraud. En este caso, George Turner le menciona para indicar que fue atacado junto con Paul Bauer, del que antes te hablaba, en una de sus primeras incursiones como piloto, ya que era uno de los recién llegados al 103 Escuadrón en la primavera de 1918. Nacido en 1895 en Roxbury, Massachusetts, entró en servicio en 1917 como soldado de campo para pasar por el servicio de transporte ese mismo año y llegar como primer teniente en noviembre del 17 al 103 Escuadrón o Escuadrón Lafayette. En una carta dirigida a su madre escribió lo siguiente: si no regreso, debes estar orgullosa. No habría nada que lamentar, porque no podría haber hecho otra cosa que lo que hice, y creo que no podría haberlo hecho mejor. Además de esto, añadía: solo estamos haciendo nuestra pequeña parte. Ustedes siempre han sido las mejores madres y queremos que continúen siendo las madres más valientes en este sacrificio. En mayo de 1918, y tal y como describía el propio George Turner en sus cartas, él junto con Giraud y otros 6 compañeros pilotos más volaban en patrulla junto a Paul Bauer cuando fueron atacados por una formación enemiga de 8 monoplanos. 2 de los pilotos se vieron obligados a retirarse. Uno de ellos fue el propio teniente Turner. Y a pesar de la superioridad numérica de los alemanes, el teniente Giraud continuó el ataque, esforzándose por proteger a su líder hasta que finalmente fue derribado y asesinado. Fue condecorado por su sacrificio con la Cruz de la Guerra y enterrado en territorio francés, sin saber exactamente cuál fue la localización. El hombre al mando del escuadrón 103, William Thaw, del que ya te hablé en el anterior capítulo, declaró de él lo siguiente: en el poco tiempo que estuvo con nosotros, todos llegamos a considerarlo un buen amigo y a admirarlo por su enérgico coraje. Un buen amigo, un hijo considerado, un hombre valiente, vivió y murió. Su coraje y fe nos han dejado un objetivo al que apuntar. Y por último, te voy a traer la historia de uno de los pilotos de la Primera Guerra Mundial que es recordado hoy en día porque da nombre a uno de los premios de tenis más prestigiosos del mundo, y es el Open de Francia o el trofeo Roland Garros,
Pero ¿quién fue este hombre que da nombre a este prestigioso honor para los tenistas de todo el mundo y del cual nuestro compatriota Rafael Nadal ostenta el récord como el tenista con mayor número de victorias en tierras galas? Pues fue un piloto contemporáneo a todos los hombres que te traigo hoy aquí y francés de nacimiento, a diferencia de los demás. Vamos a conocerle algo mejor. Nacido en 1888 en Saint-Denis, Francia, debido a una neumonía que contrajo siendo niño y con el fin de recuperarse, se aficionó a gran número de deportes al aire libre, entre los que destacaba el ciclismo, el fútbol, rugby y tenis. Con 19 años, en 1909, asistió a un seminario junto a un familiar suyo sobre aviación y quedó tan fascinado con lo que allí vio y oyó que supo instantáneamente que ese era el rumbo que quería dar a su vida. Al año siguiente, en 1910, obtuvo su primera licencia de aviación y en 1911 se graduó para pilotar monoplanos Blériot y participar en varias carreras aéreas europeas que se celebraban entonces, como la carrera aérea de París a Madrid y el circuito de Europa, París, Londres, París, en el que llegó en segundo lugar. Estableció varios récords de altitud como piloto y en 1914, tras estallar la Gran Guerra, no dudó en alistarse como piloto de las fuerzas aéreas francesas. Garot era carismático, temerario y profundamente enamorado del vuelo, por tanto un candidato ideal para convertirse en un gran piloto de guerra, aunque su mayor contribución fue técnica y revolucionaria como ingeniero aficionado. Y es que uno de los grandes problemas que tenían los primeros aviones de guerra eran disparar una ametralladora hacia adelante, que en muchos casos significaba que esas balas podían destrozar la hélice. En 1915, junto con ingenieros expertos, ideó un sistema primitivo pero efectivo. Colocó placas metálicas defectoras en la hélice de tal forma que si una bala la golpeaba, rebotaba sin destruirla. Esto permitía disparar directamente en la dirección del vuelo, transformando el avión en un arma mucho más precisa. Fue el primero en probar su ingenioso invento, de tal forma que Garot derribó 3 aviones alemanes en pocas semanas y se convirtió en uno de los primeros ases de caza de la historia. En abril de ese mismo año, en un combate, el avión de Roland Garros se fue derribado por fuego antiaéreo y aterrizó tras las líneas alemanas, de tal forma que fue capturado y su avión cayó intacto en manos enemigas. Los alemanes estudiaron su sistema de disparos a fondo y Anthony Fokker desarrolló el primitivo sistema ideado por Garros poco después, con un mecanismo de sincronización mucho más eficiente y sofisticado, y lo vendió al gobierno alemán. Garot, por su parte, pasó casi 3 años como prisionero de guerra y en 1918 protagonizó una espectacular fuga, escapando disfrazado con ayuda de otros prisioneros, regresando a Francia muy debilitado físicamente, pero insistió en volver al combate. De tal forma que el 5 de octubre de 1918, un mes antes del final de la guerra, y volando un SPAT-13, fue derribado y muerto cerca de Boussiers, en las Ardenas, durante un combate contra cazas alemanes. Pero ¿por qué un aviador da nombre a un estadio de tenis? Como ya vimos, Garot, o Garros, como se dice en España, era un probado deportista y además miembro del Club Deportivo Stade Français, cuando Francia construyó un gran estadio en 1928, 10 años después de su fallecimiento. Decidió nombrarlo con su nombre, Roland Garros, en honor a su aviador caído con una historia tan heroica. Aterrizamos después de un largo vuelo y hasta aquí llega nuestro avión del capítulo de hoy de 2001 historias, que como ves ha estado repleto de nombres dignos de mencionar y recordar. Han sido meses de arduo trabajo de investigación para poder dar como resultado este capítulo, que espero te haya emocionado tanto como a mí, o al menos te haya acercado algo a unas figuras históricas que bien merecen todo nuestro reconocimiento por sus épicas hazañas hace ya más de 100 años. Recuerda suscribirte y darle a me gusta a este u otro capítulo del podcast que más te haya gustado y compartir
igualmente este u otro capítulo con tus amigos o familiares, aprovechando estas fiestas navideñas que se acercan. Y no olvides decirles también, de mi parte, que estamos en X, en Facebook e Instagram. Desde 2001 Historias te agradezco tu apoyo y te emplazo ya hasta el siguiente capítulo el año próximo. Adiós.